quiero presentarles ahora, sin dilatar más este momento, a Gustavo Segre, analista internacional y conferencista sobre los desafíos del futuro, economía y política de Brasil. Gustavo, más allá de mi admiración por tu desarrollo profesional, también quiero decirte que soy un admirador tuyo en el Pool Karaoke. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por la invitación, por supuesto. Es un gusto para mí estar aquí. Yo estoy en San Pablo y estoy en el mismo ámbito donde hago las presentaciones para A24 y para América, por eso ven las dos banderas. Me engancho en un montón de audio, ¿viste? A ver si hay alguien que está con el prendido, creo que Germán. Les cuento un poco, al margen de las conferencias y por supuesto el análisis. Yo soy empresario, hace 30 años tengo una compañía que se llama Center Group, que está con sede en matriz en San Pablo, que tenemos también oficina en Buenos Aires, en México, en Estados Unidos y en Australia. Y cuando fui invitado para esta charla, en realidad tenía mucho que ver el tema que ustedes manejan, que es el liderazgo, la comunicación y el compromiso con lo que nosotros a diario llevamos a cabo en nuestra compañía y en nuestros clientes. Administramos compañías de capital extranjero en los países que les mencioné. Esto quiere decir empresas de cualquier parte del mundo que quieren ingresar a los mercados, Brasil, Argentina, Estados Unidos, México y Australia, y que desarrollan proyectos, sobre todo amparados en la cuestión de la cultura, la tributación y las leyes. Pero me llamó mucho la atención el tema del liderazgo, la comunicación y el compromiso, porque de hecho es lo que cualquier compañía en un momento como este necesita tener, no solamente de sus directivos, como también de sus funcionarios y colaboradores. Antes de entrar en el mérito de esas tres palabras tan interesantes, les cuento cómo vemos lo que es la región, lo que es el país, Argentina, y la empresa individualmente. Primero, en términos de la región, yo le diría que cuando se toman las elecciones de Uruguay, quedó absolutamente claro que Argentina iba a quedar a un costado, ideológicamente hablando, de lo que es el Mercosur. Voy a tratar de manifestar mi exposición con la mayor objetividad subjetiva posible o la mayor subjetividad objetiva posible. ¿Y esto por qué? Porque es indudable que cada uno, al margen de su ideología, observa un proyecto de país y de región considerando lo que cada uno de los gobiernos que involucran y administran esos países están mirando. Cuando en Uruguay gana el presidente Lacalle Pou, en el Mercosur quedó absolutamente determinado que habría tres países con interés de apertura económica: Brasil, muy a la derecha, con una economía claramente liberal, llevada a cabo por Paulo Guedes; Lacalle Pou, exactamente con la misma filosofía, un Estado más eficiente, menor, con ajustes del gasto público para llegar a un superávit fiscal, con libertad económica en muchos aspectos. Por el lado del centro podría colocar a Paraguay, donde empuja de a poco, no le molesta la situación, está con una participación muy humilde, pero muy, muy buena en términos de indicadores, con una cuestión tributaria muy simple. Gustavo, perdón, ¿tenés algún problema en tu micrófono porque no te estamos escuchando? ¿Estás? Ok. A ver, ¿ahora? No, ahí sigue sin escucharse. A ver, ¿ahora me escuchan? Me escucha con un poco de background. A ver si ahora me escuchan. ¿Me están escuchando? Sí, ahí mejor. ¿No hay más gente, papá? A ver si ahora sí, si no me conecto por el celular, porque a Ahí veces mejor. a ver si acopla. Me coloco con el micrófono al lado. Ahí Si está. llega a haber una dificultad, por favor, me Sí, te avisas. aviso. Sí, por favor, ahí puedes continuar. No sé hasta dónde escucharon entonces. Argentina se cerraba,
se retira de las negociaciones con el Mercosur, se da cuenta que no puede hacer eso porque era una determinación del Congreso y no de un secretario de Comercio de la Cancillería, vuelve a las negociaciones con el Mercosur, pero de alguna manera Argentina muestra en su proyecto, a partir del COVID-19, y nuevamente sin entrar en el análisis si el COVID le vino bárbaro para el proyecto que tenía o si el COVID fue una consecuencia más para la situación argentina, pero lo cierto es que mientras los otros 3 países, para hablar solamente del Mercosur, eran buceadores que estaban antes del COVID-19 nadando hacia la superficie, buscando una mejora en las cuentas públicas, con un equilibrio fiscal, en el caso de Brasil en particular, con una tasa de inflación menor. Se te pierde el audio, puede ser. Ahí recién estaba bien y se... Perfecto, te esperamos. Ahí te admito. Ok, ¿Ahora me escuchan? Perfecto, ahora sí. Ahí está el segundo Bárbaro. usuario. Puedes seguir. Bueno, entonces estoy con la imagen por aquí y con el audio por aquí. Les decía entonces que cuando los 3 socios del Mercosur, sin considerar Argentina, empiezan a recibir el COVID-19, eran países que se encontraban con un buceador nadando hacia la superficie buscando el equilibrio fiscal, con buenos indicadores macroeconómicos, en el caso brasilero una inflación menor al 4%, una tasa de interés del 3,75%, 350.000 millones de reservas internacionales de libre disponibilidad, tenía además una tasa de desempleo cayendo y con un mercado consumidor de 18 millones de personas de clase A y 113 millones de personas de clase media. Esto genera una escala absurda, obviamente, 212 millones de población y, por supuesto, en esa temática viene alguien y le dice, tomá, te doy el COVID-19, que era un peso y que la economía brasileña en particular empieza a caer con una previsión de crecimiento antes del COVID de 2,3% positiva y un decrecimiento en este momento del 5% negativo. En la vereda de enfrente, Argentina, con indicadores muy malos, en un buceador que estaba bajando y que no les voy a contar a ustedes los indicadores argentinos, viene alguien, le coloca el peso del COVID-19 y el buceador argentino cada vez más profundo. La diferencia entre las dos visiones, lo que sería Uruguay, Uruguay, Brasil y Paraguay, respecto de Argentina, era que en los 3 casos no tenían una inminencia, un default, no estaban emitiendo si no era contrapartida a esa emisión y tenían la posibilidad, sobre todo en el caso brasilero, de bancar cualquier necesidad de financiación para soportar el COVID-19 con las reservas internacionales. Cuando nosotros observamos desde el punto de vista argentino que vuelve a diferenciarse en el resto, Brasil queda con una mala imagen ante el mundo, sobre todo por las malas opiniones y comentarios de Bolsonaro, que decía que esto era una gripe, que no había ningún problema ni ningún riesgo, y donde cuando uno ve inclusive los análisis que hacemos en América Día 24, observamos que los números asustan, 31.000 muertos, más de 500.000 contagiados, pero cuando analizamos la relación en función de la cantidad de habitantes, Brasil está 40 en el mundo de contagios y 22 en el mundo de muertos por millón de habitantes. Entonces,
claro el desafío de Brasil, y no a partir de Bolsonaro, porque Bolsonaro no tiene autorización por la Corte Suprema para determinar flexibilización o rigidez de la cuarentena o del aislamiento social como hay acá, sino que son los gobernadores y los intendentes. Y ahí se observa que, por ejemplo, la actividad industrial del mes de abril en relación a marzo cayó en Brasil el 18.8%, la recaudación llegó a caer el 30%, pero no obstante ello, el 52% de las personas han conseguido mantener sus actividades. No estoy hablando de empleo, la actividad económica. Y Argentina, todo el mundo adentro, no hay actividad económica, va a caer drásticamente la recaudación, después vemos cómo pagamos. Ahí es donde nos asusta, y ahí dentro del contexto regional bajo un poco en el análisis hacia la República Argentina. Queda muy claro que lo que el presidente Fernández no quería era acumular una estadística de fallecidos y de contagiados. En aquel momento inicial, el secreto era en aplanar la curva, ustedes se acuerdan, una frase muy famosa, donde el objetivo de cualquier estado era que si alguien necesitaba una cama en una unidad de terapia intensiva o un respirador, lo tuviera. Pero eso se destruye con el caso del Reino Unido, donde nunca el sistema colapsó y sin embargo hubieron 38.000 muertos. O sea, todo el mundo que requirió una unidad de terapia intensiva la tuvo, todo el mundo que requirió un respirador lo tuvo y no obstante ellos se murieron 38.000 personas. En el caso de Estados Unidos, otro ejemplo, solamente 2 días Nueva York tuvo colapso en las unidades de terapia intensiva, no obstante ello más de 100.000 personas han muerto. Entonces, esa situación de evitar el colapso aplanando la curva se mostraba como algo interesante para que la gente viera el interés del gobierno, pero no se mostraba como algo absolutamente seguro para evitar que la gente eventualmente se muera. Cuando nosotros observamos la cuestión económica en Argentina, en el cálculo económico que hacemos es que por cada semana de cuarentena rígida se pierde 1% del Producto Bruto Interno. Y eso es muchísimo. Podemos llegar a tener en el 2020, y ojalá no, una situación de caída en el Producto Bruto Interno similar al del 2001, que fue catastrófico, donde además se agrega la necesidad de que el país consiga refinanciar la deuda que ya está en default. En esa situación observamos un mercado doméstico mucho más chico, una dependencia prácticamente del 90% de la población de alguna forma directa o indirectamente del Estado, y ahora voy a entrar en ese asunto, y donde además en esa muestra por el cerrar la economía le da tranquilidad a los grandes empresarios, a los cuales el gobierno llamó en algún momento de miserables, pero evita que Argentina pueda incluirse en una agenda de apertura económica, sobre todo en un proyecto exportador, donde además de esa rigidez en el contexto de abrir Argentina al mundo, se da una disparidad terrible en el valor del dólar, a los cuales los exportadores podrán tener que exportar, y una clara voluntad del gobierno de colocar más rigidez al cepo, donde hemos visto, inclusive el día de hoy, una reglamentación 70-30 del Banco Central que complica mucho más a las importaciones, sobre todo aquellas empresas que tienen que hacer importaciones de insumos. Cuando nosotros analizamos que hay un mercado donde hacia afuera está cerrado, o por lo menos más dificultoso, con una rigidez del tipo de cambio que genera una disparidad terrible entre el tipo de cambio para quien va a exportar, otro para quien va a importar, y además agregándole las retenciones, nos preguntamos entonces qué es lo que la empresa podría hacer, y ahora sí bajo el análisis de la compañía, para que esa situación donde la economía no es prioritaria, por lo menos para todo lo que es provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires, y donde el objetivo claramente del Estado es generar esa dependencia por parte de los ciudadanos, donde hay una gran parte de los ciudadanos argentinos que es empleado público y que la cuarentena puede durar una eternidad sin ningún problema, incluyo ahí la dependencia política, o sea, los políticos que puedan estar vinculados a esa realidad. La otra sería el segundo grupo, que son personas que dependen de una ayuda social cada vez mayor. Para el IFE se anotaron 9 millones de personas. Para los planes sociales hay muchísima dependencia de gente que ya los recibía y que ahora con la ayuda de la tarjeta alimentaria o del IFE es muy difícil que el Estado pueda retirarle esa ayuda
en un momento donde la gente, aún queriendo, pueda tener mucha complicación para conseguir un empleo. En el tercer grupo, y es a donde más preocupa, digamos, es comercios, empresas pymes y empleados de los comercios o de las empresas pymes que van a tener una dependencia del Estado en las ATP, en los préstamos subsidiados, y que difícilmente cualquiera de ellos se pondría en una situación de oposición porque depende del Estado. Y en los miserables, cariñosamente hablando, las empresas de mayor porte, donde va a haber o una determinación del Banco Central o alguien de la Secretaría de Comercio que va a tener un botoncito verde y un botoncito rojo donde diga vos podés importar, vos no podés importar. Cuando uno analiza todo eso en la misma visión que ahora les voy a proponer, que es una visión sistémica, lo que vemos es un problema muy serio a largo plazo. Primero porque el gobierno ha mandado a todo el mundo a la casa, donde empieza a tener la presión de abrir esa cuarentena rígida en el límite de la constitucionalidad y el respeto del artículo 14 de la Constitución Nacional, que dice, para aquellos que no estén habituados a eso, que todos nosotros y ustedes tenemos derecho de ir y venir por donde queramos sin pedirle permiso a nadie, y donde además la duda que se nos plantea a todos los que miramos los indicadores económicos, y hasta ahora no hemos encontrado a nadie del gobierno que responda a la pregunta, es ¿cómo se va a pagar todo eso? Porque al reducir la actividad económica, obviamente las empresas no fabrican, no venden, no cobran, no pagan impuestos. Pero el gasto público se mantiene exactamente igual o mayor porque hay mayor cantidad de recursos aportados a la ayuda social para que los argentinos que no tienen condiciones de trabajar o no quieren trabajar puedan tener que comer. Y en toda esa circunstancia, el ya déficit fiscal al cual la Argentina está acostumbradísima, porque en los últimos 119 años solamente 10 Argentina tuvo superávit fiscal, paréntesis, de los cuales durante 5 fueron por no pagar la deuda pública. Entonces, en ese contexto decimos, bueno, ¿cómo se va a pagar todo esto? Y la emisión monetaria, que es lo que el gobierno está apelando en este momento, es un plazo fijo de problemas que en algún momento hay que pagar. Sea por una cuestión de hiperinflación, a la cual el gobierno de alguna manera ahora está conteniendo esta apertura para que no explote la demanda, porque a partir del momento que la demanda vuelva a crecer, esto se va a trasladar a precios, y eso explica por qué la diferencia entre un dólar de 70 y un dólar de 130 y algo. Cuando uno ve que no hay ninguna respuesta a cómo el gobierno va a pagar esta cuenta, ahí vamos a la última parte, que es el análisis de las empresas. Y le cuento nuestra experiencia. En Center Group no hemos suspendido a nadie, no hemos echado a nadie, no hemos colocado a la empresa en ningún plan de cualquier apoyo por parte del Estado, ni ATP, ni de nada. No solamente eso, hemos agregado ayuda porque la gente está trabajando desde sus hogares, entonces gasta más comida de la que gastaba cuando iba a trabajar en la empresa. Hemos reforzado entonces la cantidad de una cesta básica, se le dice, una ayuda como si fuera una canasta familiar, para que el valor fue duplicado. No se le pidió ningún préstamo a ningún banco, y todo esto ¿por qué? Además, ninguno de nuestros clientes ha planteado la reducción de honorarios y ninguno de nuestros clientes tuvo una reducción grande y expresiva de su facturación. Porque mantenemos, dicho de otra forma, las 3 palabritas de esta actividad, que es liderazgo o lideranza, comunicación y compromiso. La primera cuestión es buscar dentro del equipo de apoyo de empleados y de funcionarios, de ejecutivos, entender que hay 3 necesidades básicas que todos debemos cumplir para mantenernos vivos en esta situación y en esta coyuntura, que es ser mejor, ser diferente y ser productivos. La productividad es la palabra más importante de cualquier compañía, la más importante en este momento, que es, básicamente, con los mismos recursos, poder hacer más, prestar más servicios y mejores, prestar y producir más bienes y no parar la prestación de servicios hacia terceros. Cuando uno busca, obviamente, ser más productivo, diferente y mejor, siempre es comparado con otro. Y esto claramente, la competitividad siempre necesita de una referencia.
Si conseguimos que nuestros equipos de trabajo mantengan esas 3 palabras de ser mejores, diferentes y productivos, la relación nuestra con el mercado va a ser mucho mejor que la relación de cualquier competidor que nosotros tengamos en relación al mercado. Y bajando un poco nuevamente el análisis, llevamos a que dentro del proyecto está el compromiso de sentirse parte de ese proyecto, y lo voy a dar con un ejemplo. Obviamente, ninguno de nuestros empleados, absolutamente ninguno, no solamente está buscando otra opción de empresa, como siente que está en una compañía que lo cuida, que se preocupa por él y que además en ningún momento utilizó la pandemia para obtener un beneficio. Porque podríamos haber dicho, en función de la situación, tenemos que bajar los sueldos, bajar la carga horaria. No, nunca jamás se hizo eso. No solamente eso, sino que ese compromiso de sentirse parte del proyecto, y el ejemplo que doy siempre es 3 albañiles que rompen ladrillo, los 3 exactamente igual, pero cuando alguien le pregunta a uno de ellos qué es lo que está haciendo, lo mira con ironía y con desprecio y le dice: estoy rompiendo ladrillos, me estás viendo que estoy rompiendo ladrillos. El segundo le observa a la persona que está siendo parte de un proyecto que está levantando una pared. Y el tercero le dice que siente orgullo de ser parte de un proyecto que posibilitará que alguien que no tenga una casa tenga su vivienda. Y ahí observamos que no obstante los 3 están haciendo la misma tarea, aquel que está con el compromiso de sentirse parte del proyecto, el último, realiza su trabajo con muchísima mejor productividad, porque sabe lo que está haciendo, sabe por qué lo está haciendo y visualiza que su desarrollo individual mejorará algo para un tercero. Y ese compromiso de ser parte del proyecto mejora con absolutamente claridad todos los indicadores de productividad que podamos desarrollar. La otra cuestión que tiene que ver también con el líder es generar en sus dependientes, en sus colaboradores, la sensación de la insatisfacción positiva. Y no obstante que esto puede parecer algo que se contrapone, la insatisfacción con algo positivo, lo que busca es aprovechar este momento donde no sé si comparten mi experiencia, pero trabajamos un montón más de lo que trabajábamos cuando estábamos en nuestras casas. Lo cierto es que la gente con insatisfacción positiva se preocupa por buscar más información y capacitarse más. La insatisfacción positiva es aquella que nosotros tenemos cuando empezamos a leer un libro, cuando vienen las 12 de la noche y decimos, leo una página más y paro, pero no podemos parar porque nos atrapa en esa positividad la insatisfacción de tener que parar. O cuando miramos una serie en Netflix o en alguna de las otras prestadoras de servicios de televisión y nos encontramos con que son las 4 de la mañana y seguimos mirando capítulo tras capítulo porque esa insatisfacción genera que quiero más. Lo mismo ocurre cuando hacemos un curso, cuando estamos estudiando cualquier cuestión que busca en la insatisfacción de que no sé la positividad de saber más. Y eso nos va a generar, vinculado con lo otro, ser mejores, ser diferentes y aumentar nuestra productividad. Respecto de la gente que depende de nuestra lideranza o liderazgo, es encontrar la forma de que ellos entiendan el concepto de ser comandantes de nuestro vuelo por la vida, o nuestro vuelo empresario. Mi hobby es la aviación, soy piloto privado, y aprendí en la aviación que además de la cuestión de seguridad, había que responder 4 preguntas si uno quería llegar a cualquier destino. Y esto lo aplico en la empresa, que es saber quién soy, saber dónde estoy, saber dónde quiero ir y cómo voy a hacer para llegar ahí. Saber quién soy, obviamente, personalmente, individualmente y dentro de mi individualismo en la compañía. Saber dónde estoy es cuáles son mis oportunidades, mis amenazas, mis fortalezas y mis debilidades, la famosa matriz FODA o SWOT en inglés. Saber a dónde quiero ir es cuáles son mis metas y mis objetivos, diferenciando que meta es corto plazo, objetivo es largo plazo. La meta se mide mucho más fácil que el objetivo, porque necesito ir cumpliendo indicadores de meta, lo que no se mide no se mejora, para llegar al objetivo, y cuando llego al objetivo, transformo el objetivo en una meta de un objetivo mayor. Y lo más importante es cómo voy a hacer para llegar a donde quiero ir desde donde estoy, que es lo que en aviación se llama plan de vuelo,
y qué es lo que en la empresa se llama cuáles son todos los planes de negocios que debo ir cumpliendo, unidades de negocio que debo ir desarrollando, siempre midiendo el ser mejor, diferente y productivo. Y dentro de lo que sería la cuestión individual de cada uno de nosotros y de la gente que forma nuestro equipo de trabajo, cumplir por lo menos 2 premisas. La primera premisa es tener visión sistémica. Esta cuestión de salir de nuestro problema diario y mirar las cosas en una perspectiva diferente. Y en esa visión sistémica los invito a aquellos que no los conozcan a investigar y leer todo lo que tenga que ver con el pensamiento lateral, cuyo principal exponente es Edward de Bono, que nos permite ver las cosas desde otro ángulo. Y nosotros observamos, a pesar del COVID-19, que existen a partir del COVID-19 un montón de oportunidades de negocios que hasta aquí no necesitábamos mirar, que es, por ejemplo, la tercerización de administración de empresas que van a tener dificultades y que es un servicio que nuestra compañía brinda, y que van a tener que hacer una reducción de sus gastos fijos y que pueden tercerizar una parte no esencial de su actividad económica, como puede ser la gestión administrativa y financiera. Un negocio que no lo habíamos visto como tal, no lo necesitábamos tampoco, y que a partir de esta pandemia se presenta como una oportunidad de crecimiento ahora, inmediato. La otra cuestión tiene que ver con romper paradigmas. Y aquí nuevamente presento mi experiencia como empresario. La gran parte de las oportunidades que hemos tenido de aumentar nuestra facturación sin que sea en nuestro core business fue específicamente cuando se daban situaciones como estas, que era romper paradigmas al mirar una situación de una forma diferente. Y les voy a dar el ejemplo, que es un ejemplo muy simple de entender. Unos científicos colocan 5 monos en una sala, le colocan a los monos una escalera y le colocan a los monos arriba de la escalera bananas, pero cuando cada uno de los monos subía a buscar la banana por la escalera, los otros 4 que quedaban abajo eran mojados con agua fría y en alta presión. Todos los monos subieron, todos los monos se mojaron. Cuando esto ocurrió, los científicos retiraron a un mono de los denominados viejos, colocan a un mono nuevo, y cuando el mono nuevo ve la escalera y las bananas, va a tratar de subir. Y cuando los 4 monos que ya habían sido mojados se dan cuenta de esto, lo agarran al mono, le impiden que suba, y en la jocosidad del ejemplo le pegan al mono para que no suba. Cuando esto ocurrió, los científicos retiran un segundo mono, vuelve a entrar un mono nuevo, 3 monos viejos y un mono nuevo. Cuando observan que el monito de la segunda etapa, el segundo mono nuevo, va a subir, los 3 viejos y el mono nuevo lo agarran y le pegan hasta que cambian a todos los monos, y cuando el último mono nuevo ve la escalera con las bananas y sube, los 4 monos que estaban nunca habían sido mojados con agua fría y en alta presión. No obstante ello, cuando el mono nuevo sube la escalera, los 4 monos nuevos lo agarran y le pegan, y el mono nuevo le dice, ¿por qué me están pegando? Y los 4 se miran entre ellos y le dicen, no tenemos ni idea, pero sabemos que al que sube la escalera hay que pegar. Eso es, de alguna manera, el paradigma de hacer muchas veces siempre la cosa de la misma manera, y esta situación de la pandemia nos rompió el paradigma, nos cambió los monos y nos obliga a ver que hay posibilidades no solo de sobrevivir a una situación tan difícil como la que se presentan, sobre todo para las empresas argentinas, donde el gobierno determina quién puede producir y quién no, sino que además uno puede crecer en una situación como esta, amparado siempre en esas 3 palabras que lo invito a cada uno de ustedes a llevar como una especie de mantra, y que lo aplico en mi casa, donde todos los días a la mañana nuestros hijos nos dicen que ya entendieron que hay que ser mejores, diferentes y productivos, y después dicen buen día, porque es el concepto que queremos llevarle como una situación de visceral. Cuando cualquiera de nosotros seamos mejores, diferentes y productivos, no será una pandemia la que nos tire abajo, y no será un COVID-19 la que impida que nos quedemos trabajando si somos ejecutivos en lugar de ser empresarios. Porque nadie echa al que produce, nadie echa al que es mejor, nadie echa al que es diferente, y sobre todo esa persona hoy nos está tocando, siempre es llamado por otra compañía
para que resuelva un problema que alguien en otra empresa no consiguió resolver. Así que ser mejor, diferente y productivo, generar la insatisfacción positiva, romper paradigmas, mirar la situación desde una visión sistémica, utilizando las herramientas del pensamiento lateral, ser parte de un proyecto y ser el comandante del vuelo por la vida. Eso es todo. Muchas gracias, Gustavo. Realmente muy interesante tu propuesta. Tengo algunas preguntas de la gente. Claro. Preguntan, por ejemplo, ¿por qué no se reduce el gasto público? ¿Es meramente por ideología o en este contexto no se puede hacer? No entendí. ¿Por qué no sé? ¿Por qué no se reduce el gasto público? Es un contexto ideológico. Y acá no voy a entrar ni siquiera en el mérito de hablar de mi amigo Javier Milei, que habla sobre los keynesianos y los no keynesianos. Pero es una cuestión donde históricamente alguien interpretó y otros alguienes lo fue replicando, que el Estado Nacional argentino es un fondo, es un pozo sin fondo. Y cuando lo hablamos con algunos políticos y dirigentes políticos, en el caso de ustedes y en el mío, es imposible que ustedes gasten históricamente más de lo que ganan en el sueldo de sus compañías, sea por un sueldo, sea porque retiran utilidades. La misma empresa es imposible que se mantenga cuando gasta más de lo que vende y de lo que recauda, sobre todo en las necesidades de financiación, donde todos ustedes seguramente alguna vez pidieron un crédito, y aún en el momento en que mi padre me dio mi primer crédito, me dijo, contame cómo vas a hacer para devolverlo. Y cuando lo tuve que pedir, me colocó el auto que él mismo me había regalado como garantía para devolver el préstamo. O sea, si yo no conseguía pagar el préstamo, me quedaba sin auto que él mismo me había regalado. Y esto tiene que ver con una cuestión muy lógica. Si yo necesito algún día pedirle plata a alguien, tengo que mostrarle a ese alguien que tengo condiciones de devolverla. Argentina no consigue demostrar eso, porque siempre estamos gastando más. Y ahí se da una circunstancia muy interesante que tiene que ver, y esto le pido disculpas sinceramente porque no es el objetivo hablar de política. Obviamente no estoy de acuerdo con las acciones de este gobierno, mi pensamiento económico es absolutamente liberal, y donde el objetivo siempre es un Estado eficiente, y voy con datos. En el año 2001, cuando explota la crisis vinculada a 2001-2002, el Estado argentino, en los tres poderes y en las tres esferas, nacional, provincial y municipal, tenía 2.200.000 personas vinculadas. Hoy tiene 4.300.000 personas vinculadas, y que alguien me pueda explicar cómo el Estado necesita tanta gente para prestar un servicio exactamente malo como el que prestaba en el 2001. Entonces ahí uno lleva a la conclusión de que el objetivo del Estado dejó de ser la prestación del servicio al ciudadano, sino que es la prestación del servicio al militante que ayudó a cualquier gobierno de los últimos a llegar al poder. Entonces, ¿qué había que hacer? Colocamos militantes en el Estado que alguien va a pagar. Y esto generó que aumentemos 100% la planta del Estado, donde el servicio no es bueno. Y donde observamos, en una clara demostración de ineficiencia en la administración del dinero público, que el propio ministro de Salud Pública, cuando tuvo que internarse, lo hizo en un sanatorio privado. Una vergüenza. O sea, sería como que ustedes cuando necesiten comprar algo, se lo compren a la competencia. Es medio loco. Ese es el Estado al cual estamos acostumbrados a tener, donde la meritocracia no es importante. El sueño de mi vida es tener un Estado más chico donde la gente entre por concurso y no importa la ideología que tenga. Puede ser de cualquier ideología, si es bueno y agrega valor al Estado, se tiene que quedar, inclusive cuando cambie el gobierno. Si hay un secretario de trabajo que es bueno, la verdad que no debería preocupar si es kirchnerista, peronista, conservador, liberal, macrista. Es bueno, hay que dejarlo, si está haciendo las cosas bien. Pero el contexto ideológico argentino es complicado. Entonces observamos que todo el ajuste lo hace el privado. No hubo ni siquiera una demanda de decirle, chicos, estamos viendo que están todos muy mal, empleados, empresarios, autónomos, profesionales, vamos a hacer una cuestión de bajar el gasto público, aunque sea chiquitito, haciendo una reducción simbólica del 20% de los sueldos. No lo sé, simbólica. No iba a resolver el problema del déficit fiscal, pero por lo menos nos contaban nosotros que había intención de solidarizarse con todos. Y eso no se observa. Entonces, claramente es una cuestión ideológica de quien está en el poder. No tiene que ver con este gobierno, ¿eh? Macri hizo lo mismo. Macri hizo lo mismo.
Otra pregunta, Gustavo, es si tiene fuerza el Congreso para frenar los posibles abusos sobre las empresas. Yo creo que debería tenerlo, y ahí otra vez es otra cuestión ideológica. La oposición parece que está adormecida. Es como que no reaccionó. Yo no sé si es porque está comprometida a que en este momento no es bueno plantarse como una oposición fuerte, pero la verdad que da miedo lo que uno verifica hacia adelante. Y da miedo por una cuestión muy simple. Si Argentina ya no tenía plata para cubrir la diferencia entre lo que recaudaba y lo que gastaba, que lo que gastaba estaba por arriba de lo que recaudaba y necesitaba de financiación, ¿cómo lo vamos a hacer ahora donde la recaudación bajó el 30% y va a bajar el 50% por lo menos? Donde vamos a necesitar más financiación, donde nadie nos va a prestar porque no pagamos, históricamente no pagamos, estamos en el tercer default en 20 años. O sea, la cuestión es muy grave. Y que nos digan que va a haber 40 países en default, la verdad que no nos debería dejar felices por ser uno de los 40, no obstante que no hay ninguno que haya entrado 3 veces en default en 20 años. Emitir va a explotar en cualquier momento, es una cuestión de tiempo. No podemos aumentar como gobierno, digo, no puede el gobierno aumentar la carga tributaria porque no aguanta más y lo único que le queda es bajar el gasto del Estado. No hay otra forma y no lo están haciendo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Y la verdad que no lo sé, pero me preocupa mucho donde hoy, por ejemplo, y esto me lo han dicho varios conocidos, para retirar un plazo fijo hay que pedir el turno. Y donde hoy el Estado cada vez está colocando mucho más cepo y más cerrado, porque hay 20.000 millones de dólares en depósitos en dólares en los bancos y hay 7.000 millones de dólares como garantía de esos depósitos en el Banco Central. Y el Banco Central no tiene dólares. Entonces, si todos los argentinos fueran a buscar los 20.000 millones de dólares al banco, no hay plata para dársela. Y eso me asusta, porque una de las opciones que el gobierno tendría, y no me asombraría que lo haga, y ojalá no lo haga, es nacionalizar los depósitos en dólares, darle pesos a la gente que tiene dólares en los bancos a 69. Y hace una licuación de un pasivo, pero fenomenal. Y cuando hoy leo en el diario que 103 agrupaciones sociales le llevaron al presidente propuestas para estatizar empresas, propuestas para hacer chacras comunitarias en tierras no productivas, y la verdad que asusta. Yo privatizaría los 103 agrupaciones sociales, que va a ser mucho mejor que estatizar lo que ellos proponen. Y lo que me asusta no es que haya 103 organizaciones sociales que lleven eso. Me asusta que el gobierno no le diga, no, esto no se puede hacer. Que lo reciba ya me asusta. Gustavo, después de tantos fracasos, ¿por qué no aprendemos? ¿Es nuestra idiosincrasia? ¿Cómo pensás que podemos mejorar? Yo creo que podemos mejorar cambiando cosas que van a ser muy difíciles de cambiar y por lo menos en el corto plazo. Y una de esas cosas tiene que ver en cómo llevamos los representantes al Congreso Nacional. Yo les invito a que ustedes me digan el nombre de 3 diputados y un senador que ustedes hayan votado porque querían que esa persona entre por las propuestas que llevaba. Y la gran mayoría de nosotros no se acuerda. O sea, nos acordamos de diputados porque los vemos en la televisión, los vemos en los diarios, pero ¿qué proponía cada uno? No lo sabemos. ¿Y por qué eso? Porque las listas se hacen entre 3 o 5 personas, dirigentes de un partido, donde ponen a alguien en una lista que va a entrar, porque no tiene cómo no entrar. Yo me peleé ayer con Ofelia Fernández en las redes sociales. Y alguien me dijo, y bueno, lo votó la gente. No, no la votó Ofelia Fernández, votó una lista donde estaba Ofelia Fernández, podría estar el payaso Plin Plin o cualquiera de ustedes o yo, que íbamos a entrar igual porque estábamos en la lista. Lo que buscaría para que el día de mañana Argentina sea mejor es que podamos elegir a personas, no a la lista. Entonces lo elegimos a Adi Rossi porque presentó un proyecto de biotecnología. Bravo, lo quiero votar y quiero que él esté, pero estaba en el número 20, no importa. Votemos a esa persona porque sabemos para qué va a estar en el Congreso. Hoy no sabemos. Vamos a estar mejor cuando coloquemos asesores, 35 fulano, no, metés 60 asesores si querés, todos ad honorem. Vas a ver cómo no va a haber 35 interesados en trabajar gratis para el país. Es fácil. Donde el diputado gane, por ejemplo, como gana un profesor o un policía o un médico. 45.000 pesos gana del jefe de guardia de un hospital público. Entonces el diputado tendría que ganar 45.000 pesos. No es poco. ¿Por qué es poco? Si puede seguir manteniendo su trabajo normal.
que gane 45.000. Y si le parece poco, que se quede trabajando en lo privado, si consigue. Y si queremos, bueno, paguémosle por productividad. Él tiene que ir todas las reuniones de plenario. Para aquellos que no acompañan la información pública, el año 2019, el Senado se reunió 7 veces y diputados se reunió 8 veces. Entonces le pagamos a alguien 200.000 pesos por mes para que vaya menos de una vez por mes a poner la cara y hacer el debate de la ley. Lo que queremos es que se debata, que dé quórum, no que se esconda. Da quórum y debatí. Y si la mayoría votó en contra del proyecto, será que había que votar en contra. Pero tienen que estar todos ahí, por eso deberían ganar a lo mejor un poco más. ¿Cuántos proyectos que no sean el día del salamín ensaladillo los presentaron? Entonces, por eso estamos mal, porque va en una lista alguien que tiene que tener foros privilegiados para ir preso. Ese es el punto. ¿Y cómo se soluciona eso? Y es difícil, la verdad que es muy difícil. Ficha limpia debería ser otro de los motivos que la gente esté. Si alguien tiene que representarnos en el Congreso, yo no sé a ustedes, a mí no me representa un corrupto en el Congreso. Pero ¿cómo hacemos para que no entre si está tercero en la lista? Hay que cambiar la modalidad de la forma de colocar la gente. Por eso nació Unidos, a donde no de ninguna manera voy a hablar de esto, pero soy referente de una forma nueva de hacer política que busca exactamente eso que les acabo de contar. Y probablemente me voy a morir sin verlo, pero voy a insistir y voy a tratar de conseguirlo. Gustavo, muchísimas gracias por tu tiempo, excelentes conceptos, muy interesantes. Un fuerte abrazo y hasta otro momento. Muchísimas gracias y buena continuidad para este hermosísimo tema. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a tener la palabra de Oscar Pinto sobre gestión de procesos operativos. El ingeniero Oscar Pinto es un ingeniero de tecnología, tiene una maestría en calidad e inocuidad alimentaria, es jefe de planta en nutrición animal en Gaviglio Comercial, es asesor de operaciones en producción, procesos, Lean, calidad y Six Sigma. Con ustedes, el ingeniero Oscar Pinto. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan? Quiero verificar el audio primero. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la presentación, gracias por la invitación y sobre todo por generar estos espacios de aprendizaje donde todos podemos, aparte de aprender, compartir experiencia. Y excelente charla de Gustavo, felicitarlo por el excelente rendimiento. Bueno, voy a compartir la pantalla. Solo verificar que todo está bien, si pueden observar bien la pantalla. Perfecto. Bueno, lo que vamos a hablar hoy un poquito, después de la charla de Gustavo, vamos a tratar de cambiar de contexto y bajar todo a la planta de trabajo. Como les comentaba, hace 21 años que me dedico ininterrumpidamente a la parte operativa en planta, y la idea de esta charla tiene el objetivo de compartir un poquito la experiencia a partir de esas tres premisas que son importantes: el liderazgo, la comunicación y el compromiso. Bueno, un poco el contenido de lo que vamos a ver hoy lo hemos dividido en 4 bloques. Primero vamos a hablar de lo que estamos pasando en esta crisis, de manera muy, muy pequeña, cómo esta crisis impacta directamente a la gestión de los procesos operativos en la planta. Como segunda parte vamos a hablar cuáles son las medidas de prevención y cuáles son los puntos críticos y las claves para poder gestionar las operaciones en planta. También abarcaremos el tema muy brevemente sobre el liderazgo de management, cómo esta combinación de estas dos capacidades permiten poder hacer realidad algunos proyectos. Y por último veremos algunos criterios generales, ¿no? Generalmente no acostumbramos a dar recomendaciones porque la experiencia nos dice que cada planta, cada organización, aunque tengan la misma estructura, las mismas personas, los mismos equipos, requiere su análisis. Incluso hay empresas que tienen la misma estrategia, sin embargo son diferentes, entonces requiere un análisis y eso es importante para cada uno. Bueno, empezaremos a hablar un poquito sobre el contexto de crisis. Es importante entender, vamos a usar una pequeña definición de Wake, que es muy buena, un poquito antigua, pero es muy buena, que nos dice que las crisis son eventos de baja probabilidad y de alto impacto.
que amenazan los objetivos de las organizaciones. En esta definición tenemos que rescatar dos grandes conceptos. Primero, el alto impacto. El alto impacto se refiere que en estas situaciones seguramente muchas empresas, muchas pymes, muchas organizaciones no van a poder continuar con su forma normal de trabajar. El impacto es muy fuerte en todos sus procesos a nivel operativo y también en la forma estructural, sin comentar la parte económica, ¿no? Pero también tenemos otro contexto importante que es el trabajar en situaciones de baja probabilidad. ¿Qué significa esto? Cuando transitamos a nivel operativo en planta, en operaciones, la baja probabilidad nos está diciendo que estamos trabajando en una línea muy fina donde el éxito y el fracaso depende de la velocidad de reacción y de la toma de decisiones. Entonces, es importante no perder este concepto. Entonces, ¿cuál es el primer concepto que nos llevamos en una situación de crisis? Tenemos que tener la capacidad de que nuestros líderes puedan sintonizar la situación. ¿A qué nos referimos con sintonizar? Que necesitan hacerse cargo de la situación lo más rápido posible. Esa es la forma en que, lo más rápido posible y de manera más objetiva, es la forma de donde tenemos que abordar cualquier situación de crisis. Y bueno, los que nos dedicamos a la parte operativa, primero tenemos que tener en claro el siguiente concepto, ¿no? Gestionar los procesos operativos tiene el objetivo principal de buscar resultados. No debemos perder esa premisa. ¿Por qué gestionamos los procesos? Buscamos resultados. ¿Y cuáles resultados? Resultados que pueden ser en la calidad de los productos, tener cuidado cuando definimos calidad para saber cuál es la verdadera percepción de la calidad de nuestros clientes. En el caso nuestro, perciben la calidad porque le entregamos nutricionalmente lo que le prometemos. La calidad es percibida también por el aspecto físico de algunos alimentos. Y la calidad en el servicio, que es algo importante en el rubro de nutrición, es percibida por los tiempos de entrega, ¿no? Es importante no tener ninguna duda en cuál es la verdadera percepción de la calidad de nuestros clientes. Otro punto que no podemos perder es tener claro que debemos ser siempre productivos. ¿Qué significa productivos? Tener nuestros procesos esbeltos, nuestros procesos efectivos en costos, alineados a nuestros presupuestos operativos, a nuestros presupuestos de comercialización. Y también tenemos que tener muy claros los costos. Los costos en estas situaciones son claves, son críticos. Poder dirigir los costos a los procesos críticos, a los procesos que aseguren el funcionamiento de la organización. No podernos darnos el lujo de desviar costos a situaciones que en algún momento no se necesitan. ¿Qué hacemos en planta para bajar todo esto? Antes que nada, establecer algunas medidas de prevención. Primero, está el bienestar de los empleados. Es la clave para el buen funcionamiento operativo. Nosotros tenemos que garantizar que nuestros empleados están bien informados, están bien liderados y que tienen los medios básicos de seguridad que los puedan hacer sentir bien para poder ellos seguir trabajando. También aplicamos los protocolos de seguridad, que son los que nos rigen las leyes, y reforzamos los planes en la empresa. Aquí quiero remarcar la parte de bioseguridad porque a nivel operativo hacer cambios es muy difícil. Es muy difícil y lleva mucho tiempo. En estas situaciones no tenemos disponibilidad de tiempo. Lo que recomendamos es de que trabajemos con las fortalezas de los planes ya existentes. Todas las empresas tienen planes trabajando. Si tienen un plan de seguridad y higiene, fortalezcamos ese plan de seguridad y higiene. Si tienen un plan de calidad o de inocuidad, fortalezcamos nuestros prerequisitos, fortalezcamos nuestros planes de limpieza y desinfección. Trabajemos sobre nuestras fortalezas, es una forma más fácil de abordar el cambio. Otra cosa que recomendamos es que establezcamos posibilidades de conexión de trabajo remoto. Hoy se está haciendo y lo que tenemos que hacer es seguir trabajando con eso de manera ininterrumpida. Hacer una evaluación de los puestos de trabajo, cuáles son claves y cuáles pueden hacerse de manera remoto. Y creo que una de las más importantes es ser proactivo. Nosotros no podemos dejar que la situación navegue al azar. Es necesario tomar la manija y empezar a trabajar de manera proactiva con los planes que ya están existentes y tratar de adaptarlos a la situación.
¿Cómo impacta estos eventos de pandemia en nuestros procesos? La realidad es que todos los procesos a nivel operativo son tocados, sin excepción. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de la materia prima. La materia prima generalmente se genera una disrupción en la cadena de suministro. Bueno, ahí tenemos que tener cuidado de que nuestra cadena no se rompa. Recordemos que el objetivo de los procesos operativos es obtener resultados y que no se interrumpan en el paso del tiempo. Entonces tenemos que trabajar con nuestros proveedores y tratar de mantener alineada la cadena de suministro. A veces es necesario acortar la cadena de suministro. ¿Cómo logramos eso? Y buscamos proveedores más cercanos, buscamos proveedores locales con quien nosotros podamos compartir experiencias y trabajar en conjunto. También los métodos de trabajo son tocados. Los procedimientos de trabajo hoy son tocados porque necesitan ser modificados. En algunos casos, lo que es recomendado es tratar de acumular un par de registros más para que se trabaje, como dijimos, sobre las fortalezas y sobre los métodos ya existentes. No generar un trabajo innecesario y una situación de más presión y estrés que los trabajadores ya tienen. La mano de obra también se modifica. Hoy existen turnos, por la naturaleza de la pandemia, tienen que ser segmentados, turnos donde las cuadrillas no se tienen que juntar a la hora de trabajar y donde tienen que ver siempre las medidas de prevención. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, antes cuando se trabajaba en turnos rotativos, hoy prácticamente los turnos son de 6 horas y hay una hora entre un turno y otro para que no se puedan juntar las personas. Y generalmente las cargas de equipos en la planta siempre tienen una hora de diferencia. Un ejemplo, hay cargas que se realizan a las 7 programadas, las otras se realizan a las 8, otra carga se realiza a las 9. Mientras se posibilite, se puede hacer de esa forma. Y la descarga de materias primas siempre se realiza en el horario de la tarde. De esa forma, de manera organizada, podemos tratar de proteger un poco a nuestra gente, ¿no? Las máquinas. Todas las máquinas, más que nunca en este momento, tienen que ser confiables. No podemos darnos el lujo de tener roturas y tener plantas paradas cuando estamos en situaciones de disrupción. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Volvemos al mismo concepto. Reforzamos nuestros planes existentes. Si antes teníamos un mantenimiento preventivo una vez por semana, hoy lo duplicamos. Lo hacemos 2 veces por semana. Si antes teníamos un mantenimiento autónomo que llevaba 15 minutos, hoy lo duplicamos y lo hacemos en 30 minutos. Hoy tenemos que ser mucho más eficientes para evitar que podamos tener algún fallo en nuestros equipos. Otra cosa que estamos haciendo también, o que se hace mucho en estas situaciones, es tratar de trabajar con las máquinas pensando en la demanda. Si la demanda hoy es de empuje y necesitas cumplir con muchos compromisos en corto tiempo, tratar de operar las máquinas a su máxima capacidad. Pero si trabajas de manera ordenada y con una planificación anticipada de demanda y tienes un lapso de tiempo, puedes trabajar un poco con no sobreimpactar la máquina ni sobrecargarla. ¿Por qué? Porque hoy está la prioridad no romper la cadena. Las mediciones de la empresa, los indicadores también hoy son modificados. Los indicadores hoy se tienen que seguir mucho más cerca, se tienen que seguir día a día por la alta variabilidad que están teniendo los procesos. Un ejemplo son los inventarios. Generalmente los inventarios se revisan semanal, mensualmente en algunas empresas. Hoy los inventarios prácticamente se tienen que seguir más de cerca. ¿Por qué? Porque la planificación de la demanda es muy variable. Tienes que asegurar que tus productos que son claves en la organización no puedan faltar la materia prima para que puedan funcionar. Aparte de los inventarios, si no los gestionas de manera adecuada en estos momentos, corres el riesgo de tener un sobrestock de inventario y afectar el capital de trabajo. Entonces los inventarios también es un ejemplo claro de las mediciones que tenemos que controlar. El medio ambiente es el entorno que hoy deberemos mantener lo más amigable posible y lo más sereno posible. Ahí tiene que ver mucho el trabajo de liderazgo y de management. Bueno, aquí les quiero mostrar un ejemplo de algo práctico y real que pasa en la demanda en estos momentos. Cuando se inició la situación de crisis, teníamos una demanda que arrancó en un punto con un pequeño incremento del 5%. Cuando fue transcurriendo el tiempo y se fueron escuchando más noticias y se declaró oficialmente la pandemia, vimos un incremento del 25%, ese efecto látigo
comúnmente se conoce. Eso significa que la demanda hoy es muy variable, tremendamente variable. Después vimos que cayó, pero sin embargo mucho más alto de los valores normales de demanda en un 15%. Después se fue estabilizando, después tuvo otro efecto de noticias. Bueno, la demanda hoy, el comportamiento de los clientes es muy variable. Tenemos que estar preparados sobre todo a nivel de procesos. ¿Por qué? Porque tenemos que tener planes flexibles de planificación de la demanda. Los planes de producción se tienen que modificar día a día. En la planta se tiene que trabajar mucho en ese aspecto. Y bueno, como les dije al principio, no vamos a hablar de recomendaciones porque no existen recetas mágicas. Hay que hacer análisis y obtener datos para poder tomar decisiones. Vamos a hablar de algunos puntos importantes, algunos puntos clave que tenemos que cuidar a nivel planta, a nivel producción. Primero tenemos que tener claro que este nuevo comportamiento de demanda, comportamiento operativo y comportamiento logístico va a ser por un tiempo así. Y debemos acostumbrarnos a que esto no va a cambiar, por lo menos hasta que pase un tiempo de estabilización. Y hay que trabajar con ese comportamiento. Tenemos que utilizar algunas herramientas adicionales para poderlo entender y podernos anticiparnos. Otro punto también que debemos tomar en cuenta es de que hoy el plan de digitalización a nivel operativo es un hecho que llegó para quedarse, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de digitalización en planta? Nos referimos a que hoy todos los procesos que están alineados directamente al cliente tienen que emitir de alguna forma datos. Esos datos tienen que ser lo más rápido posible obtenidos para poder tomar decisiones objetivas. Y siempre marcamos ahí al cliente porque tratamos de orientar que las empresas siempre que realicen un plan de inversión en digitalización, siempre esté enfocada principalmente al cliente, ¿no? Que es el factor clave en esto. Otro punto que debemos cuidar y debemos rescatar es que el plan de producción de las empresas hoy es muy dinámico. Es imposible planificar una producción hoy a largo plazo. Largo plazo en planta en estos momentos son 2 semanas. Tenemos que trabajar día a día con los planes de producción. Por ejemplo, nosotros venimos de un sistema productivo de alta variabilidad, bajo volumen, bajo costo. Teníamos muchos productos con mucha variabilidad, un volumen bajo y a costo bajo. De golpe pasamos a un sistema diferente de trabajo, un sistema de baja variabilidad, alto volumen y altos costos. No podemos operar con los mismos niveles de inventario de esa forma. Tenemos que adaptarnos a la situación. Después, la demanda varía y tienes que trabajar en una combinación de los dos sistemas de producción. Antes trabajabas baja demanda, hoy tienes que tener algo de empuje, porque si no tienes inventario, corres el riesgo de disrupción de la cadena de suministro. Entonces tenemos que mezclar sistemas de producción. Eso es algo que tenemos que tomarlo en cuenta. Un cuarto punto es revisar la paleta de productos. Siempre tratamos de ver que el comportamiento de los clientes hoy es diferente. Muchos clientes han vuelto a productos clásicos. Entonces, eso nos permite tener un cierto margen de trabajo y asegurar la cadena de suministro de esos productos clásicos. Siempre tenemos que tener en cuenta en estas épocas de crisis nuestra paleta de productos y enfocarnos a los productos que son críticos. Vimos también que es importante, tenemos que seguir de cerca los inventarios porque los inventarios están detonados por la demanda. Y la demanda es quien nos va a generar los planes de producción y tenemos que estar protegidos con los inventarios. También otro punto que es crítico es reforzar los planes preventivos. Como dijimos, toda pyme o todo sistema de producción tiene algunos planes preventivos. Bueno, empecemos a trabajar con esos y reforzarlos. Si todavía estamos en una etapa de incertidumbre, lo que tratamos de darles siempre de un buen consejo es vayan a sus planes preventivos existentes y empiecen a trabajar con ellos. Otro punto es la confiabilidad de los equipos. No podemos darnos el lujo de que los equipos se rompan. Así que también reforcemos nuestros planes de mantenimiento. Son importantes. Y algo con lo que concuerdo completamente con la visión de Gustavo es, a nivel operativo, se tiene que tener una visión sistémica. Uno de los grandes errores que se tiene es tratar de gestionar por proceso, pero no por proceso. Entonces, nos enfocamos mucho en mejorar un proceso, pero perdemos la visión sistémica. Y hoy la visión sistémica es
no debemos por ninguna razón impedir que se rompa la cadena y que se pueda seguir operando, ¿no? Ese es el objetivo que no podemos darnos el lujo de perder, siempre enfocado en los resultados alineados a los presupuestos. Llegamos a otro tema que es el liderazgo y management. Para que todo esto anteriormente expuesto funcione, tiene que existir una mezcla de estas dos cosas. Nosotros hablamos de liderazgo cuando decimos que a nivel planta necesita alguien que se encargue de hacer el cambio, alguien que se encargue de pensar nuevas ideas, de tolerar el riesgo y de observar problemas como oportunidades. A esa persona, que además es seguido por gente, lo denominamos líder. Pero a veces lo ideal es que sea líder y también sea una persona que gestione equipos. Sin embargo, muchas veces no se puede encontrar esas dos grandes competencias. Entonces podemos buscar ayuda y buscar a alguien que se encargue del management, alguien que le ayude a alcanzar el equilibrio en esos sistemas de cambio, alguien que le ayude a pensar cómo ejecutar esas ideas, alguien que le ayude a gestionar el control y seguimiento a sus planes, y sobre todo alguien que le ayude a resolver problemas de manera rápida. Entonces, esos dos contextos siempre deben estar acompañados de cualquiera de las personas, deben tener una alta inteligencia emocional. Aquí mencionamos 4 criterios de abordaje para que puedan empezar a trabajar y a las empresas les puedan servir hoy. Por ejemplo, el primer criterio que nosotros decimos que hoy está funcionando es la reevaluación de los proveedores. Hoy es momento de darse vuelta y charlar con los proveedores, tratar de conocer un poco más la situación de ellos y trabajar en conjunto para hacer una reevaluación de los tiempos de entrega y sobre todo asegurarse de que no se rompa la cadena, no haya una disrupción y si es necesario acortarla, ¿no? Y si es necesario cortar la cadena, hay que buscar proveedores más cercanos. Eso puede ser una buena opción. El otro es que a nivel operativo se empiecen a desarrollar capacidades propias. Esta situación de crisis también es una situación de mucha innovación. Es donde el ingenio de las personas ayuda mucho. Entonces, hay que tratar de buscar desarrollar capacidades propias. Un ejemplo que les pongo a nivel planta, hoy hay personas que buscan la manera de realizar procesos de sanitización y desinfección y no tienen equipos, pero sin embargo se las ingenian para desarrollar algunos equipos para utilizarlos en ese tipo de necesidades. Y ni hablar de la parte de innovación. Es buen momento para innovar en algunos productos y también a nivel tecnológico, ¿no? Hoy hay sistemas, aplicaciones que facilitan a los clientes, sobre todo el entorno de poder hacer sus órdenes, ¿no? Eso hay que trabajar mucho y se abren unas ventanas de oportunidades. También el trabajo colaborativo. El equipo que se utilice como gestor de crisis o comité de crisis o grupo de líderes, como quieran llamarle, tiene que trabajar en conjunto y tiene que ser de manera interdisciplinaria para que puedan tener toda una visión sistémica de la situación. Y un último punto que no quiero dejar de lado es buen momento para promover los proyectos de mejora. En estas situaciones donde necesitamos obtener resultados de manera muy rápida y de manera objetiva, el mejor modelo de trabajo y que se adapta bien es trabajar con proyectos. ¿Por qué? Porque los proyectos tienen un inicio, un fin y un marco de tiempo. Entonces, hoy no perdamos la situación, la posibilidad de trabajar con proyectos principalmente enfocados a la mejora, ¿no? Enfocados a la mejora de procedimientos y planes estratégicos. Y bueno, como una pequeña conclusión o un pequeño resumen de esta pequeña charla, podemos rescatar que los cambios en esta época de crisis son constantes, que todas las crisis y cualquier etapa de las crisis las debemos gestionar. Todo lo que empecemos a hacer proactivo debemos siempre pensarlo en trabajar en las fortalezas de los procesos. El liderazgo y el management son críticos, no perderlos de vista. Es necesario seguir focalizando los objetivos y que la productividad, cuando se trabaja de manera sistémica y en equipo, siempre es posible. Bueno, muchas gracias por su tiempo y quedo a sus órdenes por cualquier duda o cualquier pregunta. Muchas gracias, Oscar. Muy interesante, muy conceptos realmente que son disruptivos y que son realmente necesarios para este contexto y además para todo contexto empresarial. Muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, las vamos a responder ahora. Tienen algunos segundos para realizarlas.
Bueno, los estamos esperando. Seguimos entonces, si no hay preguntas, con la disertación de Oscar Sanabone, director de la consultora Saury Kaizen. Oscar actualmente es bioquímico, trabaja en la mejora continua de los procesos bajo la metodología 5S de Kaizen. Es especialista además en la mejora, en la implementación de la mejora continua, como bien decíamos. Así que bueno, la palabra está a cargo entonces de Oscar Sanabone. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Primero que nada, agradecer la invitación a Vigalomas, Enrique Goldenbader, Federico Cavalli. Realmente estamos muy contentos de poder participar en esto. Y bueno, les pido atención, un pequeño video de 1 minuto y moneditas, que va a ser el disparador de la charla, ¿sí? Va a tener por ahí otra mirada, otro contexto de lo que venimos hablando hasta ahora. Así que bueno, vamos con ese video y después seguimos. La epidemia de gripe de 1918, también conocida como la Gran Epidemia de Gripe o la gripe española, se la considera como la peor pandemia global de la historia, ya que concentró una elevada mortalidad en un periodo corto de tiempo. Se estima que la tasa de mortalidad de la pandemia fue de entre el 10% y el 20%, y que mató entre 50 y 100 millones de personas en todo el mundo. En España, el número de fallecidos se estima alrededor de los 300.000. A diferencia de otras epidemias de gripe que afectaban básicamente a niños y ancianos, muchas de sus víctimas fueron jóvenes y adultos saludables de entre 20 y 40 años y también animales como perros y gatos. Diariamente los periódicos españoles recogían la importancia de la educación en higiene y cómo en Alemania se llevaba a cabo esta tarea desde escuelas y púlpitos, consiguiendo que el número de muertos por gripe antes de la guerra fuese el menor de toda Europa. Advierten además que los enfermos que no experimenten ningún síntoma, los llamados convalecientes, pueden ser un foco de propagación de la epidemia, por lo que recomiendan mantenerlos 1 o 2 semanas más en aislamiento. El uso de máscaras de tela se convirtió en obligatorio para todas aquellas personas que desempeñasen trabajos de atención pública. Esta medida fue una recomendación sanitaria que se hizo al resto de la población para evitar que la enfermedad se propagase con tanta facilidad. Cuanto mayor contacto hubiese entre la gente, más posibilidades existían de reproducir el virus. Bueno, muchas gracias por este minutito de atención. Pero fíjense ustedes que esto ocurrió hace 100 años, ¿sí? Y tiene una similitud muy, muy grande con lo que pasó ahora, con lo que está pasando ahora. Entonces, la reflexión que nosotros queríamos plantearle es, desde esos 100 años hasta ahora, de todas esas recomendaciones que se tuvieron en cuenta en ese momento, ¿qué dejamos de hacer? ¿Qué dejamos de hacer en los últimos 100 años? ¿Sí? ¿Qué dejamos de hacer? ¿Dejamos de investigar el ADN de los virus? No. ¿Dejamos de investigar un gran remedio que cure todo? No. ¿Dejamos de investigar una super vacuna que nos ayude contra cualquier germen que nos ataque? No. Lo que dejamos de hacer es lavarnos las manos. ¿Sí? Sencillo. Dejamos de lavarnos las manos. Pero lavarnos las manos, ¿cómo? Cuando yo llego a mi casa, me lavo las manos. Antes de comer, me lavo las manos. Voy al baño, salgo, me lavo las manos. Antes de dormir, me lavo las manos. Esa rutina de lavado de manos la hemos dejado de hacer. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo verificamos? Fácil. Tenemos esta pandemia y lo primero que me dijeron, lávense las manos. Y empezó a bajar la curva, ¿sí? La famosa curva, se empezó a achatar. Entonces, el lavado de manos es relación directa sobre el crecimiento de esta pandemia. ¿Y por qué estamos dormidos ahora? Porque en esa crisis del 2018, el cambio, y en esta igual, se produce como una reacción a las cosas. ¿Sí? Si a nosotros nos dicen, mira, te tenés que lavar las manos 50 veces por día para no contagiarte, seguramente las lavemos. ¿Sí? Si a mí me dicen, tenés que ponerte un barbijo de Gimnasia de La Plata, me lo voy a tener que poner, pero sé que después no me lo voy a seguir poniendo, porque los cambios son espasmódicos. ¿Sí? Nosotros empezamos a transmitir ahora que el cambio que queremos consolidar y tratar de que todos por lo menos lo tomemos en cuenta de ahora en adelante, sean cambios que se puedan mantener en el tiempo. ¿Sí?
cambios que sean simples, pero que se puedan mantener en el tiempo. Qué casualidad que Alemania hace 100 años tuvo muy pocos muertos y 100 años después también tiene más controlada. ¿Será porque se lavan las manos? Seguramente, porque se siguen lavando las manos. Obvio que se siguen lavando las manos, porque los resultados están. Entonces, si nosotros vemos a la pandemia como un iceberg, donde lo que vemos realmente es las curvas, las mediciones, los contagios, los muertos, abajo de ese iceberg lo que vamos a ver es falta de educación, falta de disciplina, un exceso en lo pragmático, un exceso en lo mercantilista, una cantidad de cosas que realmente son las que en el fondo tendríamos que cambiar para que cambiara nuestra reacción al momento de la pandemia. Entonces, ese iceberg que nosotros estamos atacando hoy, estamos yendo a las bases, estamos tratando de ir a atacar la base de lo que son después las consecuencias durante la pandemia. Entonces, nosotros nos preguntamos siempre, ¿pero podemos cambiar? ¿Qué tenemos que ser? ¿Japoneses? ¿Tenemos que ser alemanes? ¿Qué tenemos que ser para poder cambiar? El momento de evaluar si podemos cambiar o no, sí, realmente podemos cambiar. Podemos hacer grandes cosas, podemos hacer lo que realmente uno quiere hacer, ¿sí? Y lo hemos demostrado en distintas facetas. Pero ¿qué pasa? Al momento de generar el cambio, ¿sí? Empezamos a tener las piedras en el camino. Esas piedras que hacen que el Estado sea inestable, que cambie las reglas de juego, que a veces se puede y a veces no se puede. Los empleados están desmotivados, aumentó esto, bajó lo otro. Entonces siempre esas piedras en el camino terminan siendo la excusa para que nosotros no cambiemos, ¿sí? En definitiva, nos quedamos inmóviles ante el cambio porque tenemos una justificación que es real. O sea, todas las causas que dije, más 100 más, son reales. Pero en realidad, el cambio de mentalidad es que esas causas tienen que ser las disparadoras del cambio. Porque nos está pasando eso que tenemos que cambiar. No tengo que esperar que esas piedras se corran para después generar el cambio, ¿sí? Entonces, si está todo tranquilo, todo calmado, nadie va a cambiar, ¿sí? El equipo que gana no se toca, ¿sí? Bueno, entonces acá sería lo mismo. Entonces, aprovechemos el momento de crisis, que es cuando todos estamos como sensibles, esperando los cambios, viendo qué es lo que va a venir, que alguien me diga por dónde está la salida, que lo voy a seguir. Entonces, este momento de crisis es generar un cambio, ¿sí? Generar un cambio, pero acompañado de la estabilidad de ese cambio en el tiempo. Esta sería nuestra propuesta general desde la consultora, que es generar cambios que permanezcan en el tiempo. Esos cambios, ¿sí? No tienen que ser cambios que solamente la NASA los puede hacer, no. Vamos a analizar ahora que esos cambios son simples, ¿sí? Y que atacan lo difícil. Son simples, pero tienen una repercusión muy grande. Y vuelvo al lavado de manos, ¿sí? Nos lavamos las manos y bajan los muertos, bajan los contagios, bajan los problemas económicos, todo con lavarnos las manos. Entonces, encarando el tema ya, para que no se nos haga más largo esta charla. Si vamos a la parte higiénico-sanitaria, ¿qué podemos aportar nosotros? Lavarnos las manos, usar tapaboca en los colectivos, llegar, sanitizarnos la ropa, sanitizarnos nosotros, lavarnos las manos antes, después. Todo eso tiene que continuar, ¿sí? No tiene que pasar el COVID-19 para que dejemos de hacer eso. Tenemos que continuar con lo mismo, sanitizarlas. Parece raro, ¿no? Pero venir al supermercado, limpiar todas las cajitas, los paquetes. Bueno, ¿por qué tendríamos que dejar de hacer eso? Por nada, no hay ninguna causa. Porque si se va el COVID-19, va a venir el COVID-20, el 21, el 22, el 24, va a venir otro virus, va a venir una gripe, ¿sí? Y nosotros vamos a estar siempre enganchados y volviendo a pensar, dejé de lavarme las manos, ¿sí? Qué macana, ¿cierto? Entonces, esa parte que ya hoy está instalada,
¿sí? Tenemos que mantenerla, ¿sí? Tranquilos, nada del otro mundo, mantenerla. Y después, para lo que son generadores de hábitos, ¿sí? Buscar herramientas que nos ayuden a cambiar los hábitos, pero que no sean burocráticas, que no nos llenen de papel. Estoy hablando, ¿no?, de una empresa que va a generar un cambio de hábito que después cada uno lo va a llevar a su casa, ¿sí? Entonces, si yo empiezo a buscar este tipo de herramientas que me permitan despacio, que esté a la altura de todas las personas, que todos lo podamos entender, seguramente yo voy a obtener resultados. No ya, ni en 6 meses. Seguro que en 1 año, pero de acá al año vamos a tener un cambio y un crecimiento, ¿sí? Entonces, estos cambios que nosotros proponemos, ¿en qué nos van a servir? Imagínate una nueva endemia, pandemia, la que venga. Nos va a servir porque los golpes que nos van a dar, vamos a tener un colchón más amplio, más grande, que nos va a permitir recibir esos golpes y no noquearnos. Nos va a mover, pero no nos va a tirar. Y cuando estemos en bonanza, en épocas buenas, nos va a servir para disfrutar más, ¿sí? Mayor rentabilidad, más va a fluir el trabajo, más fáciles van a ser los procesos, más mejoras voy a tener que poder aplicar en esos procesos. Entonces, si arrancamos con este tipo de metodología, que la que nosotros recomendamos se llama metodología 5S, que es de origen japonés, adaptada a la idiosincrasia, a los tiempos argentinos, es una base muy importante para cambiar todo lo que sea orden, higiene y seguridad dentro de una empresa. Pero acuérdense, no llenar de cartelitos, papeles, no, cambiarlo para adentro, o sea, un cambio interno, un cambio de las personas, ¿sí? Un cambio positivo de las personas, ¿sí? Decía Inodoro Pereira, ¿cómo andás? Mal pero acostumbrado. Tenemos que dejar de acostumbrarnos a estar mal. No tenemos por qué estar mal. Es gestión. No estamos hablando de traer una máquina de Rusia, ni de China, ni de nada. Estamos hablando de gestión, de trabajar con la gente, de sumarla al trabajo que estamos haciendo y haciéndola partícipe de lo que son las condiciones higiénico-sanitarias, ¿sí? Paralelamente podemos trabajar también, ya se habló este tema de objetivos e indicadores, trabajar con nuestros procesos, ¿sí? Es decir, si a mí me dicen, hace 6 meses, me hubieran dicho, ¿eh? Hace 6 meses, mira, en 6 meses va a haber una pandemia, que se va a cerrar todo y que no vas a poder hacer nada. Bueno, yo digo, ¿qué hubiera hecho en ese momento? Y si tengo plata, bueno, voy a comprar materia prima, voy a tratar de ver las cajas, me compro una camionetita porque nadie va a querer hacer un flete y lo voy a hacer yo. Perfecto, fantástico, ¿sí? Ahora, ¿qué más puedes hacer? ¿O qué puede hacer el que lo agarra sin plata? El que vive al día, el que tiene 8 agujeros y tiene 4 manos y no sabe cómo taparlos. ¿Qué haría? ¿Sí? Dice, bueno, no. Hay otras maneras. Es la mejora de los procesos que yo estoy trabajando ahora. Si yo pudiera tener un tiempo para mejorar mi productividad, tema que salió hoy, la productividad. Si yo pudiera bajar las horas de parada de la fábrica por cuestiones de mantenimiento que no las tuve en cuenta, ¿sí? Si yo pudiera capacitar mejor a mi personal para que sea más eficiente, si yo pudiera hacer todo eso, que no es plata, ¿sí? Seguramente cuando llegue la crisis me va a ayudar a que la fábrica funcione mejor. Y hablo fábrica porque uno trabaja más en fábrica, pero llévenlo a las finanzas, llévenlo a la administración, ¿sí? A las compras, a las ventas. Estamos hablando de procesos, estamos hablando de administrar los procesos. Que cada dueño de ese proceso se haga responsable, que tenga los recursos, pero se haga responsable y que tenga en claro cuál es su objetivo de trabajo. ¿Para qué voy yo a trabajar? ¿Cuál es mi misión en esta empresa? ¿Sí? Entonces, eso lo podemos ir haciendo lentamente, más rápidamente, pero se puede ir generando y son cambios que son de fondo. Va a venir la crisis, va a venir el sol, va a venir la lluvia,
pero el cambio va a estar generado. Y no solo hablo de empresas, ¿sí? Sino hablo de instituciones intermedias, hablo de clubes, hablo de bibliotecas, hablo de todo tipo de institución, ¿sí? A la cual se le puede dar un orden, una eficiencia que les permita mantenerse mejor en todos estos vaivenes, ¿sí? Entonces, apuntamos a que en la parte higiénico-sanitaria podamos aplicar herramientas, ¿sí? Concretas, simples y que lleguen a todos a todo el personal. Y después, como un cambio profundo dentro de la empresa, la administración de los procesos, con la participación de la gente, el trabajo en equipo, la fijación de objetivos que estén alineados con los objetivos de la empresa. Todo eso que yo digo ahora no es una ilusión, ¿sí? Se puede llevar a cabo y se lleva adelante. Teniendo en cuenta las 3 consignas del webinar de hoy, decimos que el liderazgo, ¿sí? Obviamente resaltado, y yo diría que es la punta de lanza, es fundamentalmente el ejemplo, ¿sí? Un líder tiene que dar el ejemplo. Todas son palabras perdidas en el viento si el líder no da el ejemplo. Entonces, necesitamos líderes que den el ejemplo. ¿El ejemplo es qué? En que si estamos diciendo que hay que delegar y que hay que darle participación a la gente, bueno, la va a escuchar, se va a sentar y va a decir, bueno, contame por este problema. A ver, ¿cómo lo solucioné? ¿Qué solución tenés vos para hacerlo? ¿Sí? Vamos a resolver en equipo. Bueno, que no sea siempre el jefe que dice, hacemos esto, hacemos lo otro, no. Vamos a participar todos. Y hace lo mismo. Entonces, ahí se genera el cambio. Estamos esperando los ejemplos de los líderes, no las palabras. Estamos esperando los ejemplos. Entonces, cruzamos el liderazgo con todo lo que habíamos dicho como punta de lanza de estos cambios de fondo. Después vamos a lo que es el compromiso, ¿sí? Una cosa es la responsabilidad y otra es el compromiso. Nosotros vemos que la responsabilidad es, bueno, yo voy a trabajar, me pagan tantos pesos, tengo que hacer esto, ¿sí? Cumplo con mi responsabilidad. No, esto tiene que ser un cambio de un compromiso con mi lugar de trabajo, ¿sí? El ejemplo que daba hoy Segre con el tema de los albañiles, ¿sí? Entonces, el segundo estaba integrado, pero por algo estaba integrado. No se integra a alguien porque es Gandhi y es un fenómeno y va a integrarse. No, se integra porque hay un sistema que lo está integrando y hay un líder que está bajando una forma de organizar su compañía, ¿sí? Entonces, esa persona va a tener compromiso cuando haya un ida y vuelta, ¿sí? Cuando a mí me pidan algo yo responda, pero cuando yo lo pida también hay una respuesta atrás, ¿sí? Y el compromiso va a ser transversal, ¿sí? Va a cruzar a toda la compañía, no vertical, sino va a ser transversal. Y también va a incluir al proveedor, a la empresa, al cliente, ¿sí? A los servicios que están al costado, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque yo como cliente ya voy a empezar a exigirle otras cosas a mi proveedor, porque yo ya me estoy organizando, entonces quiero que el proveedor también se sume. Y mi cliente también me va a pedir a mí ciertos requerimientos, ¿sí? Entonces me voy a tener que preparar para satisfacer a mi cliente, deleitarlo. Vamos, ahora cuando se abra esto, todos vamos a salir a buscar el cliente que nos vuelva a comprar, que nos vuelva a buscar la cantidad, que buscar más clientes todavía. Entonces vamos a tener que deleitarlo a nuestro cliente, ¿sí? Entonces, ahí lo vamos a lograr con el compromiso de toda la gente, ¿sí? Y por último, la comunicación, que es, como decía, el karma de todas las empresas, ¿sí? Todos necesitamos una comunicación efectiva, pero empática también. No siempre hay que comunicar cosas lindas, a veces incomodan. Esas formas también tienen que ser buenas, porque ya empezamos a entender que lo que uno haga está pensando siempre en el bien general. Entonces, esa comunicación tiene que ser efectiva, no tiene que dejar a nadie afuera, ¿sí? Los responsables tienen que comunicar todo esto a los demás,
porque en esa comunicación está el respeto que se van a ganar de un lado y del otro cada uno de los participantes de la empresa. ¿Sí? Entonces, cierro con esto. Como les decía, no estamos hablando y diciendo cosas lindas o más o menos lindas. Las hemos podido llevar adelante, no solo nosotros, otras consultoras también. ¿Sí? Simplemente esto es una forma de que ustedes se queden más pensando y preguntándose cosas, más que se las demos hechas. ¿Sí? La idea es que ustedes digan, pero esto puede ser, la verdad que lo voy a pensar. Entonces, dejamos abierta la puerta para que, si ustedes empezaron algo que tiene que ver con esto, pero no pueden atender todo, ¿sí? Ustedes tienen que estar en lo suyo, nosotros los podemos ayudar. ¿Sí? Si ustedes no empezaron nada, pero saben que quieren cambiar, y quieren ver algo, quieren tener un diagnóstico, quieren ver dónde están parados, qué se puede hacer, los podemos ayudar. ¿Sí? Si realmente no saben para dónde ir, no saben si tienen que cambiar, si tienen que quedarse, también los podemos ayudar. ¿Sí? Cierro con un ejemplo que realmente viene al caso y que es un trabajo que estamos haciendo en Villaromas desde el año pasado. ¿Sí? Donde la dirección ya vio que había llegado con todo el esfuerzo, las ganas, el amor y la pasión que le pone una empresa familiar, ¿sí? A un lugar, y que para dar algo más necesitaban tener otras herramientas. ¿Sí? Entonces, antes que viniera la crisis, antes que pasara nada, ¿sí? Hubo esa visión de poder empezar a preparar. Y de tal manera que hoy, ¿sí? Los golpes duelan, todos los golpes duelan, pero por lo menos no me voltean. ¿Sí? Así que bueno, vuelvo a agradecer. La verdad que nos han dado una oportunidad muy, muy importante poder llegar a toda esta gente. Muchas gracias a todos los que se conectaron, muchas gracias a todos los que llegaron hasta el final. Y bueno, quedamos atentos a alguna pregunta que que haya habido, y si no hay pregunta quiere decir que quedó todo muy claro. Y bueno, a disposición de todos ustedes. Así que bueno, muchísimas gracias. Oscar, tenemos algunas preguntas. En principio, los cambios en las empresas ya de por sí cuestan trabajo realizarlos. ¿Cómo introducir cambios cuando la gente está con la cabeza en medio de la tormenta? Bueno, lo que pasa es que uno cuando va a generar un cambio, te está mostrando que estamos, vos imagínate en un barco que saliste y de golpe se te armó una tormenta, ¿correcto? Entonces, están todos para un lado o para el otro. Pero alguien de ahí le va a decir, mirá, fíjate que pasada la tormenta puede haber algo mejor que la tormenta. Y para ese camino, ¿sí? Para poder llegar a ese camino, vamos a tener que emprender estas acciones, que las vamos a tener que llevar adelante durante la tormenta. ¿Sí? Van a ser cosas que van a ir trabajando en forma paralela en la medida en que vamos campeando la tormenta. En forma paralela vamos a ir implementando estos cambios que son pequeños, pero van a ser concretos, y que cada pequeño cambio va a ir generando en nosotros también un cambio de actitud, una mejora en cómo ve las cosas uno. ¿Sí? Entonces, de esa manera nosotros vamos a plantear pequeños objetivos que en forma paralela los vamos a tener que ir llevando. ¿Sí? Por eso digo que en la tormenta, ¿sí? No quiere decir que el cambio sea me siento y hago el cambio. No, en la tormenta vamos a tener que correr. Pero si sabemos que el cambio va a generar salir más rápido de la tormenta y estar preparado mejor para la próxima tormenta, lo vamos a ir haciendo de a poco y en la medida que se puede. Toda nuestra experiencia ha dicho que se puede hacer en ese momento, y es donde la gente está necesitada de ese cambio, donde va a colaborar más todavía, porque sabe que quiere salir rápido de esa situación. Ahora, ¿cómo ves vos los próximos pasos luego de la pandemia, relacionando la velocidad de las cosas en que van a suceder? Y digo, ¿crees que todo va a volver a ser como antes o habrá algún cambio de dirección? Yo no sé si para bien o para mal, pero yo no creo que haya, porque sí, espontáneamente, haya un cambio profundo en las cosas que nosotros hacemos.
tenemos un montón de experiencias previas, ¿sí? Donde, ¡pum!, efervescente al mango y después al otro día volvemos a lo de toda la vida, porque es nuestra cultura. Nosotros estamos generando acá, provocando un cambio cultural. Y un cambio cultural lleva un tiempo. Entonces, lo que sí nos va a servir la crisis va a ser para darle un empujón a que podamos continuar con el cambio que se generó en la crisis. Pero yo creo que si bien, obviamente, va a haber cosas que van a cambiar, van a cambiar, ¿sí? Vamos a manejarnos con Zoom seguramente 10 veces más que antes. A lo mejor tenga que haber más integración entre mismos competidores, entre proveedores. O sea, hay cosas que van a cambiar, obviamente, pero digo, no veo todavía que todos tengamos en cuenta que el cambio de fondo lo vamos a tener que mantener en el tiempo, ¿sí? Veo más reacciones y tapando agujeros para salir adelante que tener un plan hacia el futuro, aprovechando la crisis, ¿no? Oscar Sanabone, muchísimas gracias por esta disertación realmente muy interesante y para pensar, ¿no? Para quedarnos pensando y evaluando cómo seguir adelante. Muchas gracias. Vamos a cerrar este encuentro con las palabras del ingeniero Oscar Bertero, quien es el director de Bioingeniería Latinoamericana. Buenas tardes. Muchas gracias por el tiempo que nos han dispensado. Buenas tardes a todos. Como se dijo hoy y se resaltó, compromiso, liderazgo y sobre todo la pasión por el trabajo es lo que nos caracteriza en bioingeniería. Y desde ya, en el tiempo que estamos trabajando, creemos que esta es una nueva oportunidad, porque ya se nos han presentado muchas oportunidades de cambio, muchas oportunidades de buscar una oportunidad a la crisis, y yo creo que esta es una nueva oportunidad y quizás la aprovechemos para poder hacer mucho más productivo nuestro sistema, mucho más jerarquizar nuestras plantas. Hoy lo dijo muy bien Oscar, que es un compañero con el cual estamos trabajando permanentemente, bajar todos los procesos de trabajo, los indicadores, para poder jerarquizar y bajar al campo todos los conceptos que hoy hemos escuchado en todas las charlas. Así que muchas gracias y espero poder tener contactos con todos, hacer que nuestra tarea diaria de trabajo en equipo llegue a todas las plantas donde estamos trabajando. Muchísimas gracias, Oscar, y muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron siguiéndonos durante casi 1 hora y 40 minutos, con charlas realmente muy interesantes, como la de Gustavo Segrela, Oscar Pinto, la de Oscar Sanabone. Muchas gracias a Bioingeniería, muchas gracias al Grupo Bioaromas, y nuevamente, muchas gracias a todos ustedes. Que tengan muy buenas noches.